Bienvenidos al estudio bíblico del Instituto La Gracia. Es un gusto saludarles, soy el pastor Jorge Esperanza y vengo pues a dar una lección acerca de las distinciones bíblicas. Un estudio maravilloso. Hemos hablado acerca de los principios de interpretación bíblica. Esto nos podrá ayudar para poder tener una interpretación correcta de la Escritura. Necesitamos trazar bien la palabra del Señor para no ser avergonzados. También hemos visto los tres tiempos de la salvación. Primer tiempo, la justificación. Segundo tiempo, la santificación. Tercer tiempo, la glorificación. Hemos visto también ya acerca de la justificación y la santificación. Algunas distinciones sobre esos dos aspectos muy importantes que debemos de conocer como cristianos. Y ahora pues vamos a tener el estudio del hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Tres tipos de hombres que nos van a ayudar a entender el por qué algunos creyentes pues no caminan bien delante de Dios en su vida cristiana. Y a algunos les pareciera que no es creyente. A muchos creyentes parecieran que no han confiado en Cristo, pero sí, realmente han confiado, lo que pasa es que no están viviendo como creyentes. El hombre natural, que es el hombre espiritual y el hombre carnal, que es nuestro estudio hoy, vamos a abordar estas verdades. Y entonces vamos a ver que están estos tres tipos de personas. Ahora la pregunta importante sería, ¿de cuál es usted? Y si considera que es de alguno de ellos y eligió mal, entonces necesita cambiar, tener un aspecto o un punto de vista diferente acerca de Dios, su plan y de su vida. Consideremos cómo Dios revela, ilumina su verdad a la humanidad y qué tipo de personas pueden y no pueden recibir su verdad. Es decir, no todos los seres humanos pueden recibir la verdad de Dios. No porque Dios no quiera, sino porque ellos no quieren. Y vamos a ver por qué. Entonces tenemos en la palabra de Dios, ustedes pueden abrir las escrituras en 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 17, para que puedan estudiar de versículo 17 hasta el capítulo 3 y hasta el versículo 4, porque vamos a estar hablando de todo esto. Y vamos a hablar de la sabiduría de Dios y la necedad del hombre en este pasaje. Bien, dice que hay personas que no entienden la palabra de Dios. Pues no me envió Dios a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de Dios es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad
hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces vemos aquí en este pasaje que está hablando acerca de la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Hoy día tenemos una vasta información en el internet de sabiduría humana resumida en libros, ciencia y tecnología. La ciencia del hombre es asombrosa, pero no es nada comparada con la sabiduría de Dios en el Evangelio de Jesucristo. La sabiduría de Dios solo se entiende mediante el Espíritu Santo, por lo cual debemos acercarnos a la palabra de Dios como un libro sobrenatural. Necesitamos al Espíritu Santo para capacitarnos y enseñar. En nuestro estudio hoy consideraremos cómo saber la verdad de Dios y recibir su sabiduría. Después veremos 3 tipos de personas y su relación con Dios y su verdad. Bien, vemos aquí, no podemos entender las cosas espirituales sin el Espíritu Santo. Número 1, puedes entender las cosas que el ojo puede ver, el oído puede oír y la mente puede comprender. Eso lo puede comprender cualquier ser humano, aunque no sea creyente. Ahora, estas son cosas que cualquier ser humano, con los sentidos y con la sabiduría humana, pues se puede entender a lo mejor la biología, la química, el arte, la música, la historia. Todas esas cosas se pueden entender a través de los sentidos. Porque estas materias apelan ¿a qué? A nuestro intelecto y nuestros 5 sentidos. Eso lo podemos entender con la sabiduría humana. Y vamos a ver entonces, en 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces significa que lo contrario, ¿no? Lo que el hombre puede entender sin ser un creyente con sus 5 sentidos, ahora Dios dice, yo les voy a revelar algo mejor, algo que ustedes no pueden entender a simple vista. Número 2, pero no puedes entender las cosas espirituales que Dios ha preparado para los que le aman. En el versículo 2:10 dice, pero Dios las ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. La palabra revelado significa descubrir o quitar el velo. Entonces Dios nos reveló a nosotros y quitó el velo para que la pudiéramos entender. Aparte del Espíritu de Dios, las verdades de la palabra de Dios están más allá de lo que podemos alcanzar. Solamente el Espíritu de Dios tiene acceso a la mente de Dios. Solo el Espíritu de Dios tiene acceso a esa mente de Dios y pudo así revelar a los autores de la Escritura su voluntad en cuanto a cada pasaje revelado. La incapacidad del hombre. Vamos a leer solo unos 2 versículos y vamos a pasar porque el espacio es muy corto para la grabación. Y Salmo 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son
vanidad. O sea que Dios sí puede conocer todo lo de los hombres, pero los hombres no pueden conocer todo lo de Dios. Sobre todo si son inconversos, es decir, no lo pueden entender porque no, pero los creyentes sí podemos entender. Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, muchas veces confiamos en nosotros mismos, pero no nos apoyamos en Dios, nos apoyamos en nuestra propia prudencia, no reconocemos a Dios en nuestro caminar diario. Proverbios 16, 25, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Vamos a pasar ahora. Pero Dios nos ha revelado y podemos entender las cosas espirituales mediante el Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu Santo escudriña las cosas profundas de Dios. Tiene acceso a la mente de Dios. Conoce la mente de Dios. Es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos entender las cosas espirituales, cosas profundas, cosas que el hombre no puede entender por sí mismo. En el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, todo lo sabe del Espíritu Santo, porque Él es Dios también. Número 2, el Espíritu Santo conoce las cosas de Dios, versículo 11, pero nosotros no. Ahora, veamos en el versículo 11, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, solamente el Espíritu de Dios puede conocer las cosas de Dios. Ahora, ¿y por qué nosotros hoy día como creyentes podemos entender las cosas de Dios? Porque tenemos el Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Él es nuestro Maestro. Él es quien nos enseña la palabra de Dios. Ahora entonces vemos que yo no puedo leer su mente o ver que está en su corazón, en el corazón de Dios, pero el Espíritu sí. ¿Cómo podemos saber la mente de Dios? No es posible sino a través del Espíritu Santo, que lo sabe todo. Bien, maravilloso. 3. El Espíritu Santo mora en cada creyente en Cristo para que éste pueda conocer la sabiduría de Dios. Y es verdad en cada creyente. 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, a través del Espíritu Santo, ¿no?, es que podemos entender las cosas de Dios. ¿Por qué mora el Espíritu Santo en nosotros? La palabra ¿para qué? Dice, porque nos podemos hacer esa pregunta. ¿Por qué mora el Espíritu Santo en nosotros? ¿Para qué? En el griego es ina, indica propósito. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros con un propósito. El Espíritu Santo mora en los creyentes y les da habilidad de conocer las siguientes cosas. Dios nos ha preparado las cosas profundas, las cosas de Dios, las cosas espirituales de Dios. Lo que Dios nos ha concedido se refiere a las muchas bendiciones, las promesas y los recursos de la gracia que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. Entonces, Dios nos ha revelado todo eso, lo que Dios ha preparado, las cosas profundas, las cosas de Dios, las cosas espirituales, las cosas que Dios nos ha concedido, es a través del Espíritu Santo. Bueno, aquí, si quieres tener un hábil científico, ¿no sería bueno tener el espíritu de Isaac Newton? Si quieres ser un hábil músico, ¿no sería bueno tener el espíritu de
Ludwig van Beethoven. Si quieres ser un hábil artista, ¿no sería bueno tener el espíritu de Leonardo da Vinci? Si quieres ser un hábil creyente, ¿no sería bueno tener el espíritu de Cristo? Y lo tenemos, qué maravilloso, ¿no? Ahora, número 4, el Espíritu Santo enseña a cada creyente la verdad y la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo enseña a cada creyente la verdad y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, es importante tener una buena relación con Él. En 1 Corintios 2:13, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con los que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, vemos que tenemos un maestro idóneo para aprender la verdad y la sabiduría de Dios. Nunca podrás conocer la mente y la sabiduría de Dios mediante habilidades humanas. La habilidad humana fracasa al querer entender las verdades de 1 Corintios 2:9 al 13. Deberían afectar la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios. Necesitamos acercarnos a su palabra en dependencia de Dios, dejando que el Espíritu Santo nos enseñe. Porque Dios controla los que están llenos del Espíritu Santo. Las verdades en cuanto a 1 Corintios 12:9, ¿no? Deberían afectar la manera en que nos acercamos a la palabra de Dios. Dios controla a los que están llenos del Espíritu Santo. Dios controla a los que están llenos del Espíritu Santo. Veamos algunas verdades aquí. El hombre natural. Vamos a ver entonces los 3 tipos de hombres. El hombre natural. Bien, entonces el hombre natural, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí estamos hablando de alguien que no es creyente. Primero vamos a ver este hombre natural. Entonces vemos aquí. El significado griego exouchikos, corresponde al hombre sensual, el cual es gobernado por sus propios sentidos humanos, dominado por el alma. La misma palabra griega está traducida en animal sensual, así como lo ve Santiago capítulo 3, versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así que se refiere a la sabiduría que es de una fuente terrenal, animal, diabólica. La misma palabra griega, exouchikos, está usada en Judas 19 para referirse a gente que no tiene el Espíritu de Dios. Miren lo que dice Judas 19. También sabemos en este pasaje, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el Espíritu. En Romanos 8:9 también dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bien, entonces estos versículos nos pueden dar luz de qué es un hombre natural. Bueno, ahí tenemos los pasajes en los power, en las diapositivas. Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino la terrenal, animal y diabólica. Bien, también en Judas 1:19, no son los que causan divisiones los sensuales que no tienen el Espíritu. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne,
sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces tenemos esta ilustración en Adán, o sea, estamos hablando de la posición que ocupábamos. Antes estamos en Adán, y en Adán somos el hombre natural, animal, diabólico. Pero luego estamos en Cristo, pasamos a través de la fe en Cristo en una nueva posición, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Número 3, sus bienes espirituales no tienen ninguno. El hombre natural no tiene nada de lo espiritual, no tiene nada. Sus bienes espirituales, por cuanto el hombre natural no es salvo y no tiene el Espíritu Santo, no tiene posesiones y recursos espirituales. Esta afectará la relación del hombre natural a las cosas de Dios. El hombre natural no le interesan las cosas de Dios. Número 4, sus habilidades espirituales, no percibe las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Es decir, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, es decir, a él no le interesan, son locuras. Hay mucha gente que dice, wow, están locos, tanto tiempo que pasan en la iglesia, pierden el tiempo, bueno, cosas así, ¿no? Bien, pero entonces vemos que el hombre, por eso el hombre natural no tiene habilidades porque él no es salvo. Número 5. Vamos a ver de la necesidad espiritual. Está ciego a la verdad de Dios, especialmente al Evangelio. ¿Cómo sabemos si alguien es salvo? La mejor manera es encontrar cuánto entienden las verdades del Evangelio. Hay mucha gente que está en las iglesias, pero no entienden qué es el Evangelio, no entienden ni cómo salvarse, pero dicen que son salvos. No puede ser. Si una persona no entiende el Evangelio, no puede ser salvo, porque alguien se salvó levantando la mano, haciendo la oración del pecador, yendo al frente al altar y arrodillarse y hacer, un juramento, cosas así, ¿no?, que hace la gente, pero así no se salva nadie. Entonces vemos aquí entonces que eso no puede ser. ¿Cómo puede un hombre natural llegar a ser un hombre espiritual? Eso sí se puede. Vamos a responder algo acerca de esta pregunta. ¿Cómo puede un hombre natural llegar a ser hombre espiritual? Pues confiando en Cristo, creyendo el Evangelio, porque el Evangelio es el mensaje que el hombre natural necesita oír y entender. ¿Sí? En Efesios 1:13 al 14 dice que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede ese hombre natural ser un hombre espiritual? Creyendo el Evangelio, confiando en el Evangelio. El hombre natural necesita oír ese mensaje y confiar en Jesucristo solamente. El Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso debe de creer un hombre natural. Así como dice Efesios también. De su necesidad espiritual, el Evangelio, ¿no? Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz cuando hablamos de la cruz estamos hablando del Evangelio, cuando hablamos del sacrificio de Cristo estamos hablando del Evangelio.
En 1 Corintios 1:23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. En 2 Corintios 4:3 y 4, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, del cual es la imagen de Dios. En Gálatas 3, tenemos la pregunta ahí, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre natural llegar a ser hombre espiritual? Gálatas 3:3, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Solamente a través de la fe sola en Cristo Jesús, luego recibimos el Espíritu Santo. Como está en Efesios aquí, ¿no? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esta es la forma como un converso se salva. Primero, lee la palabra o escucha la palabra, oír el Evangelio, pone su fe en Cristo, cree en Cristo y es sellado con el Espíritu Santo. ¿Debe estas verdades afectar tu manera de dar testimonio? Necesitamos reconocer que Dios es el que hace la obra de convencer a los perdidos acerca del Evangelio. Hay mucha gente que ya no quiere evangelizar porque le ha hablado a tanta gente y dice, no se convierten. Pero es que no es uno, es el Espíritu Santo. Juan 16:8-11 dice, cuando venga Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque cuando el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces el Espíritu Santo convenciendo de pecado, no somos nosotros. El hombre espiritual. Ahora vamos a hablar de este otro tipo de hombre espiritual. 1 Corintios 2:15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció a la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oiga bien, la mente de Cristo. Número 1, el significado griego en pneumáticos está dominado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dominio sobre el creyente. Número 2, su identificación. El hombre espiritual es salvo y es por lo tanto habitado por el Espíritu Santo. Su identificación es en Cristo. En Cristo. Así como está en Efesios 1, ya leímos ese pasaje, lo vamos a volver a leer. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces vemos aquí que es la forma como alguien se salva. Oye el Evangelio, cree en Jesucristo, el Espíritu Santo sella el creyente. Ahora el Espíritu Santo está morando en cada creyente. Dice que tenemos el Espíritu Santo porque es una garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. La redención significa cuando Cristo venga a llevar su iglesia para alabanza de su gloria. Así que el Espíritu Santo va a permanecer ahí siempre. Tenemos una posición en Adán, ahora creemos en la fe solamente en Cristo y luego hemos pasado a otra nueva posición que es en Cristo.
porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora en Adán pues ya no tenemos nada, sino estamos en Cristo. 3. Sus bienes espirituales. El hombre espiritual es habitado y lleno del Espíritu Santo y ha sido bendecido con todos los recursos espirituales en los lugares celestiales. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Hay algo importante aquí que debemos de notar en cuanto a los bienes espirituales. El Espíritu Santo está morando en nosotros. Entonces, si no estuviera morando, ¿cómo nosotros podríamos ser llenos del Espíritu Santo? Entonces, el Espíritu Santo ahora controla nuestra vida, pero el Espíritu Santo entonces vino a morar y se quedó ahí para siempre. También, ¿cómo podríamos contristar el Espíritu si no estuviera morando en nosotros? Entonces el hombre espiritual juzga todas las cosas, le estudiábamos antes, ¿no? Y tenemos la mente de Cristo. Esto no significa que los creyentes son omniscientes. Como creyentes llenos del Espíritu tenemos la capacidad de entender la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios es nuestro maestro. La palabra juzgar significa investigar, examinar, inquirir, escudriñar, preguntar. El hombre el hombre que tiene el Espíritu Santo tiene la capacidad de adentrarse en cualquier área de la palabra de Dios y la mente de Dios. ¡Qué maravilloso! Ahora entonces, sus habilidades espirituales tiene la invariable capacidad de entender las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:15 dice: el Espíritu juzga las cosas y tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo. Entonces, si tenemos la mente de Cristo, tenemos habilidades para entender la palabra de Dios. Y podemos juzgar también. El espiritual juzga todas las cosas. Cuando hablamos de juzgar, tiene la capacidad entonces de poder indagar acerca de la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo nos enseña a cada creyente y las entendemos. Juan 14:26 dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sí? ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Pues instruir, capacitar al creyente, llevarlos a la verdad. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Su necesidad espiritual: caminar continuamente en el Espíritu Santo por la fe. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. El Espíritu Santo tiene libertad para enseñar al hombre espiritual cuando anda humilde, dependencia de Jesucristo, enfocando a Jesucristo y no en sus circunstancias. En Colosenses 2:6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Y cómo es que recibimos al Señor Jesucristo? A través de la fe. Y a través de la fe debemos de andar en Él.
debe de ser un continuo andar en la fe, día a día. Pero hay momentos en que el creyente fracasa y no es así. Bien, entonces vemos aquí el hombre carnal. Vamos a ver el hombre carnal. El significado de la palabra griega sárquicos es un adjetivo. Carnal, de la carne, dominado por la carne. Posesión de la carne, naturaleza pecaminosa, sensual, controlado por los apetitos sensuales, gobernado por la naturaleza humana y no por el Espíritu de Dios. Este es un creyente. Este es un creyente, pero son creyentes carnales. La palabra carnal significa que anda como un hombre natural, ¿sí? Deja guiarse por la vieja naturaleza. Entonces vamos a ver que el significado de carnal, la palabra en sí significa carnívoro o carnicería, que proviene de la palabra griega sárquico. La palabra habla de carne, hablando espiritualmente, se refiere a un creyente que está caminando conforme a la carne. La palabra carne, cuando se usa metafóricamente en la Biblia, se refiere a la naturaleza pecaminosa del hombre. De modo que el creyente carnal es un creyente que está dominado por la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa. En el capítulo 3, versículo 1 al 4 de 1 Corintios dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Bien, entonces vemos aquí que esta es la distinción que hace el apóstol Pablo del hombre espiritual. Este es carnal, es un creyente, pero es carnal. Ahora, veamos entonces, punto 2. Su identificación: el hombre carnal es salvo, por lo tanto es habitado por el Espíritu Santo, y su identificación es en Cristo. Es en Cristo. Ahora, es sorprendente, pero estos corintios carnales eran creyentes en Cristo. El libro de Corintios es muy claro. Pablo empezó llamándolos santificados y santos. En el capítulo 1, versículo 2, recipientes de la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 4, dotados espiritualmente. Capítulo 1, versículo 7. Y hermanos, capítulo 1, versículo 10. En capítulo 3, versículo 1, Pablo vuelve a llamarles hermanos y dice que son en Cristo, que es un término que describe la posición de todo creyente. Entonces vemos aquí que estos eran creyentes, tenían el Espíritu Santo, pero estaban viviendo como hombres naturales. En el capítulo 1, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos aquí que Pablo les llama santificados, les llama santos en Cristo. Significa que tienen una posición. Número 3, sus bienes espirituales. El hombre carnal es habitado por el Espíritu Santo, pero anda como un inconverso y no puede disfrutar
de los bienes recibidos. 1 Corintios 3:4 dice, porque diciendo el uno, yo soy ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, y no soy carnales, así le llama Pablo, ¿no? Aunque estos corintios carnales tenían todas las mismas ventajas de creyentes espirituales, Pablo les dijo que andan como hombres, como un hombre inconverso, ordinario. La carnalidad trata completamente con su caminar, no su salvación, es decir, habla de su santificación. Necesitaban en su vida práctica cambiar su estilo de vida, su comportamiento dentro de la iglesia, dejar la carne y dejarse dominar por el Espíritu. Pablo le llama niños en Cristo. Esto dice que la carnalidad imita evita el crecimiento espiritual. Seguiremos siendo niños en Cristo si no andamos en el Espíritu. Su habilidad espiritual solo pueden ser alimentados con leche. Esto es las verdades sencillas de la palabra de Dios. Ahí vemos un hombre viejo ya con cuerpo de niño. Imagínense tú tienes 30, 40 años y pidiendo pacha pues todavía. ¿No te parece que sería ridículo, no? Pero hay muchos creyentes dentro de la iglesia que tienen 30, 40 años de estar en la iglesia y son como niños todavía. No crecieron espiritualmente. En Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues aquí vemos muy claramente cómo estaban estos creyentes. Los niños en Cristo tienen la tendencia a ser más carnales que los creyentes espirituales, porque no han tenido tiempo para aprender la palabra de Dios, como dice ahí en Hebreos, ¿no? En Hebreos 12. Ellos tenían celos, contiendas, tenían pleitos y un montón de cosas que determinaban su carnalidad. Sus necesidades espirituales, confesar a Dios sus pecados y caminar solo por la fe. Cuando un creyente es carnal necesita estar confesando sus pecados. Eso de carnal significa que vive como pecador, ¿no? El creyente carnal necesita confesar sus pecados para ser restaurado a la comunión con Dios y luego volver al Señor con fe y andar con Él. Cuando admitimos a Dios que hemos pecado, entonces somos restaurados a la comunión con Dios y podemos disfrutar de esta relación a la vez. Decir, cuando confesamos nuestros pecados, estamos diciendo, estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. La palabra confesar significa ponerse de acuerdo con otro. Porque Dios dice, has pecado, mentiste innecesariamente. El pecador debe decir, sí Señor, yo he mentido. Esa es la manera como confesamos el pecado. Yo he mentido y confieso que lo hice y lo hice innecesariamente. Entonces el Señor dice que perdona ese pecado y restaura al pecador, vuelve a la comunión. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que necesitamos hacer, confesar nuestros pecados. Él nos va a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué no necesitamos confesar? ¿Por qué no necesitamos pedir perdón? No, porque ya fuimos perdonados. Lo que necesitamos es confesar que hemos pecado. ¿Puede un creyente ser carnal y espiritual al mismo tiempo? No. Santiago 3, 10, 12 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua dulce y amarga a la vez. Puede dar agua salada y dulce a la vez. Bien, entonces vemos aquí que un hombre carnal no puede ser espiritual a la misma vez. Entonces, ¿en cuál categoría está usted? ¿Está un hombre natural? Si está un hombre natural, necesita confiar en Cristo. Necesita confiar en ese que murió en la cruz del Calvario. Necesita poner su fe en Él. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario. Llevó nuestros pecados. Y necesitamos creer que esa muerte sustitutoria fue suficiente para nuestra salvación. Y si es un hombre, bueno, inmediatamente usted cree en Jesucristo, Dios lo toma de la mano como hijo, es un hijo de Dios. Él le da el regalo de la salvación, ese regalo de la salvación que no merecemos, pero que por gracia, dice la Escritura, que somos salvos, por medio de la fe sola en Cristo Jesús. ¿En cuál categoría está? Si es un hombre espiritual siempre está pensando en Cristo, está dándole la honra a nuestro Señor Jesucristo, está orando al Señor, está en comunión con Él y está dependiendo de Él. Debe de caminar su vida cristiana con Cristo, con Cristo. ¿En qué categoría está? Si usted es un hombre carnal, debe de confesar su pecado y volver a la comunión con el Señor. Debe de empezar a caminar con Cristo, su vida cristiana, no ser independiente. Y Cristo lo perdona sus pecados, lo abraza con la ropa de su justicia y vuelve a la comunión con Él. Entonces hemos llegado al fin de esta lección. Qué maravillosa, ¿no? Palabra. Los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Hemos aprendido que la sabiduría del hombre, el hombre tiene mucha sabiduría, ha hecho tantos inventos. Tenemos tantas cosas que provienen de la sabiduría del hombre, pero la sabiduría de Dios no la tiene todo el mundo, solamente los que hemos confiado en Cristo Jesús. Y podemos distinguir en este estudio pues tres tipos de hombres: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre natural no cree en Dios, no es creyente. El hombre espiritual es un creyente guiado por el Espíritu Santo, y el hombre carnal es un hombre que está guiado por la vieja naturaleza, vive como alguien que no es salvo. Bueno, hemos finalizado y espero que sea de gran bendición para ustedes esta lección que hemos estudiado. Un saludo muy especial para todos y para sus familias, y oro para que todo marche bien.